Amigos, ayer el Congreso de los Diputados, Vox, presentó unas propuestas para la expulsión de la inmigración ilegal, porque la inmigración ilegal es un problema muy gordo y del cual no se ventila mucho en la televisión. Son muchos los problemas que crea y Vox aboga por una expulsión de esta inmigración ilegal que causaría gravísimos problemas sociales y económicos a España. Los que apoyan a Pedro Sánchez lo han rechazado, mientras que el Partido Popular pues se ha abstenido. Y como ves de la abstención, el Partido Popular lo que demuestra es que se está poniendo a favor del Partido Socialista, porque ambos son Agenda 2030 y entre los objetivos de la Agenda 2030 es facilitar la invasión inmigrante. Me vais a perdonar porque no puedo hablar muy bien, que tengo un terrible dolor de muelas que no me deja hablar bien, pero bueno, espero que me entendáis igualmente a pesar de esto. Fijaos, el resto de Europa está ya implantando muchas medidas restrictivas contra la inmigración. Y por otra parte, por ejemplo, el Reino Unido, Inglaterra, la Gran Bretaña, el primer ministro de origen inmigrante, de origen indio, que se llama Rishi Sunak, no me acuerdo bien el nombre, es de origen hindú. Además, es una de las mayores fortunas del Reino Unido, pues ha conseguido que el Parlamento apoye una propuesta del gobierno, un plan del gobierno para deportar a la inmigración ilegal que causa graves problemas al Reino Unido, a Inglaterra. Es decir, problemas de índole social, problemas económicos y sobre todo problemas de inseguridad dentro de la nación inglesa. Y ha llegado unos acuerdos con Ruanda que le acepte estos inmigrantes. Pero fijaos una cosa. Inglaterra se intenta quitar de encima la inmigración ilegal, lo contrario que está haciendo España. Inglaterra se está quitando problemas de encima, mientras que España, el gobierno español de Pedro Sánchez, se atrae los problemas. Ha llegado un acuerdo con Ruanda para deportar esta inmigración que irá por plazos, que en los próximos meses ya se hará operativo lo de deportar inmigrantes de Inglaterra a Ruanda. Ruanda es un país muy pequeño del centro de África, un país que ahí la gente se mataba, hubo una guerra civil entre Hutus y Tutsis que por determinadas diferencias económicas, digamos también de castas, se mataban unos a otros. Y ahora, según dicen, pues uno de los países que está más de acuerdo con los derechos humanos, pero bueno, todos los derechos humanos en África, en países africanos, no está muy claro. Por ejemplo, en el vecino del sur de Marruecos, esto de hablar de derechos humanos no es algo que sea muy convincente. Bueno, pero esto, el gobierno ruandés, el gobierno de Ruanda acepta inmigrantes ilegales de Inglaterra, del gobierno inglés, a cambio de una compensación económica. Y fijaos una cosa, más o menos aproximadamente por cada inmigrante que Ruanda acepte, el gobierno británico entregará al gobierno de Ruanda el equivalente a unos 80.000 euros. Imaginaos lo que vale un inmigrante ilegal, 80.000 euros. El precio de mercado en Inglaterra, por llamarlo de alguna manera, por llamarlo así, el precio de un inmigrante ilegal son 800.000 euros. No sé si habrán otros países que por una cantidad más o menos pues acepten inmigrantes ilegales. Es otra forma de decir como un mercado de esclavos. Mientras aquí en España los aceptamos. Yo me pregunto, ¿y cuánto va a costar a los españoles la inmigración ilegal? Porque fijaos, el caso de los MENAs, el juez de menores Catalayud estimaba el coste por MENA, menor no acompañado extranjero, en 7.000 euros mensuales. Y esto, al cabo de un año, pues son más de 80.000 euros prácticamente al año, imaginaos.
Bueno, pues así es como están las cosas. Inglaterra no pertenece a la Unión Europea y no les afectan las leyes europeas de inmigración, porque en Inglaterra hace unos pocos años se produjo el Brexit, es decir, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, porque los intereses políticos y también económicos pues no coincidían. Y aquí en España somos el hazmerreír de Europa. Mientras ahora buena parte de Europa no acepta la inmigración, y menos la inmigración ilegal, por todos los problemas de inseguridad, problemas sociales, problemas económicos que causa, quieren ya resolver este problema. Y para empezar, no consiente más inmigración ilegal. En cambio, aquí en España, pues, como dijo la ministra de Pedro Sánchez, una tal Elma Saiz, la ministra de este ministerio que se llama de Inclusión, Seguridad Social, Inmigrantes. Pero no sé qué inmigrantes se refiere porque son inmigrantes los que vienen de afuera. Seguramente que se refiere a los inmigrantes, pero ella los llama migrantes, porque se puede mover de una parte a otra del país, en un país como en España, que se protege mucho a los delincuentes, que el gobierno hace leyes favorables a los delincuentes. Y los delincuentes, ¿qué hacen? Pues roban, ocupan propiedades ajenas, amenazan, intimidan y todos los problemas de inseguridad que conllevan. Las mujeres españolas y muchos ciudadanos de España, sobre todo gente de cierta edad, no pueden andar tranquilos por las calles, porque hay determinado tipo de gente que no son seguras. Y esto se debe, pues, a estas políticas que tiene el gobierno de Pedro Sánchez y también las que se supone que aplicará a Alberto Núñez Feijóo, porque Alberto Núñez Feijóo, aunque no lo exprese muy abiertamente, también es pro-inmigración, porque el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo es lo mismo que el Partido Socialista de Pedro Sánchez y el resto de partidos separatistas, por ejemplo, Esquerra Republicana, que también apoya muy abiertamente a la inmigración ilegal, que es partidario de la inmigración masiva. ¿Y a qué viene esto de inmigración ilegal? En un país que no hay trabajo, en un país que los servicios sanitarios cada vez van a por peor, que es una vergüenza, pues viene a que se busca la destrucción del país. Hay algunas fuerzas superiores, unas instancias que están por encima de la política, que buscan que España sea un país débil, un país que vaya camino de desaparecer. Y para esto una de las herramientas que usan es la inmigración ilegal. Bueno, pues de momento ahora en Europa así están las cosas. En las próximas elecciones al Parlamento Europeo del día 9 de junio veremos cuál es la postura de cada país con el tema de la inmigración, porque parece que el resto de Europa, los países que están en contra de la inmigración, sobre todo la inmigración ilegal, por los problemas que causa, que son problemas de inseguridad, de mucha delincuencia, problemas de desempleo, problemas de saturación de servicios sociales, o sea, problemas sociales y económicos, pues estos problemas los quieren resolver, se los quieren quitar de encima y estar más por los nacionales, por los que son de origen, de verdad, de origen del país, de origen europeo, y no por inmigrantes que son extraños, que son de otras culturas, que son de otras religiones, que son de otras mentalidades. Esto lo quieren resolver porque se han dado cuenta de que ha sido un tremendo error. Por ejemplo, Suecia, que es uno de los países que mejor se vivían de Europa, ahora es uno de los países más inseguros de Europa y del mundo. ¿Por qué? Por esta inmigración a la que han abierto las puertas y de la que reconocen que ha sido un tremendo error. Europa tiende a esto. En España, la inmensa mayoría de los partidos políticos, menos Vox, por desgracia, no ven como lo ven en Europa, que la inmigración es un gravísimo problema y que no se debe de consentir que siga creciendo más. Y son favorables. Pues en España vamos por mal camino porque nos vamos a encontrar con este tipo de problemas derivados de la inmigración que ahora están padeciendo el resto de países europeos y que se les ve ahora predispuestos a quitárselos de encima, a buscar soluciones. Y esto se va a ver en las elecciones al Parlamento Europeo, en las que las encuestas dicen que subirán mucho en votos los partidos que están en contra de la inmigración ilegal. Mientras que por otra parte, Inglaterra resuelve el problema de la inmigración ilegal a su manera, ya poniendo restricciones contra la inmigración ilegal e incluso deportando a los inmigrantes ilegales que hay en Inglaterra a otros países, como por ejemplo en Ruanda. En Ruanda, a cambio por unos 80.000 euros por inmigrante, te los van a aceptar. Y ahí te los quedas. Bueno, esto no es algo nuevo porque
En la Segunda Guerra Mundial, cuando el canciller alemán Adolfo Hitler se ocupó Francia, por ejemplo, en África, Madagascar era una colonia de Francia y allí Adolfo Hitler quería deportar a los judíos porque quería hacer una limpieza étnica. Una limpieza étnica es lo que ya conviene a Europa. ¿En qué sentido una limpieza étnica? En el sentido de que un pueblo que es distinto, un pueblo que profesa una religión distinta, un pueblo que tiene unos rasgos raciales distintos, porque lo que le interesaba a Adolfo Hitler era preservar la pureza de la raza aria, de la raza germánica, de los auténticos alemanes. Además, porque los judíos, muchos de los cuales también parecían alemanes, porque los judíos también son de raza blanca, pues eran los que eran los dueños de las industrias, la banca, ocupaban importantes puestos de la administración. Por tanto, el estamento judío tenía un peso específico muy grande dentro de la sociedad alemana, mientras que el resto de los alemanes, los auténticos alemanes, son los que sufrían las consecuencias de lo que habían vivido en aquellos momentos. La crisis económica que había dejado a millones de personas sin empleo, la Primera Guerra Mundial y las sanciones a las que los sometieron los vencedores de la Primera Guerra Mundial, en los pagos y estas historias que sumieron a una amplia mayoría del pueblo alemán en la miseria. Adolfo Hitler quiso resolver esto, pero lo quiso resolver de esta manera, pues deportando a los judíos. De principio los quería deportar a la isla de Madagascar, que era colonia de Francia. Y esto cuando buena parte de Francia había caído en manos de Alemania. Y quiero decir con esto que si el canciller de Alemania, Adolf Hitler, lo quería resolver de esta manera, pero luego ocurrió que con lo de la guerra, pues no se daban las condiciones para transportar a millones de judíos en un barco o unos aviones a la isla de Madagascar, porque se tenía que centrar en la guerra. Y no tuvo otro remedio que buscar otra solución, que fue lo de las cámaras de gas, los campos de concentración para aprovechar la mano de obra judía y para eliminarla, pues la solución esta de las cámaras de gas, de gasearlos, de matarlos. Si esto era la solución para Adolfo Hitler, imaginaos en la actualidad, pues ya estas diferencias étnicas mucho más pronunciadas en cuanto a la raza, en cuanto a la religión, en cuanto a la lengua, en cuanto a la mentalidad. Pues esto en la Alemania de Hitler hubiera sido algo muchísimo más grave, porque no se puede comparar con los judíos ya son más de mentalidad propiamente europea. Además, ya están arreglados en Europa desde hace siglos y siglos. Bueno, nada, quiero decir, he puesto estas comparaciones para que veáis de qué manera, pues, unos países están con una cosa y los otros están con la otra, como el tema de la inmigración. De momento ahora, lo que se está produciendo en España es un efecto llamada. A los inmigrantes ilegales les van a resolver los papeles, les van a dar papeles, se les protege en todo, cuando en otros países pues se les están excluyendo. Esto puede provocar que un efecto llamada, que vengan inmigrantes aquí a España, que toda España se llene de inmigrantes con todas las malas consecuencias. No lo olvidemos, las malas consecuencias que esto puede conllevar, porque los otros países de Europa están dando cuenta de esto y se quieren sacar el problema de encima. Mientras que aquí en España, los políticos que tenemos vendidos, relegados, nada patriotas, que no son capaces de llevar el pin de la bandera de España, que ultrajan a la bandera de España, pues por desgracia esto es lo que tenemos y es a por el mal camino, a por la mala senda a la que están llevando a España y a los españoles, cuyas consecuencias las vamos a padecer. Solo Vox se ha puesto en contra de la inmigración. Solo Vox ya ha pedido que no se regularice a ese más de medio millón de inmigrantes ilegales. Solo Vox ya ha dicho que quita todo tipo de subvenciones a las ONGs que facilitan la inmigración. Solo Vox se ha puesto en contra de estas mafias que llevan la inmigración aquí en España. Solo Vox está en contra de todo este tipo de entidades que favorecen a la inmigración. Y solo Vox ya ha pedido que se retire todo tipo de ayudas a la inmigración ilegal y que se haga un marco de inmigración, una ley de inmigración, pues que estén bien hechas, en las que no tengan que venir inmigrantes que
que nos diferencia mucho culturalmente, en religión, en idioma, en mentalidad, etcétera, etcétera, porque con este tipo de gentes no solo no se integrarían, sino que la convivencia, pues, sería algo muy difícil aquí en España y se viviría con mucho miedo. Bueno amigos, espero que os haya interesado mi vídeo de hoy, que tengáis un buen día, adiós y hasta el próximo vídeo.